Bueno, algo que hemos compartido por mucho tiempo, hablar de la honra. La honra es importantísima en nuestras vidas como hijos de Dios, muy independiente, sea para matrimonios, para jóvenes, para varones en general o mujeres. La honra es algo como esencia en nuestra vida como hijos de Dios, porque si no aprendemos a honrar a nuestro Padre Celestial, creo que nos costaría trabajo honrar a nuestros padres terrenales, ¿verdad? Entonces, hoy queremos compartirles acerca de este tema que es muy interesante. A lo mejor dices, pero eso no es de matrimonios. Claro que sí. Todo el mensaje de Dios es para nuestra vida. Si tú eres una persona que está casada, es palabra para ti. Si estuviera un joven aquí escuchando, esa palabra es para el joven. Si andan los niños por ahí rondando la casa tan temprano, entonces también si escuchan, la palabra es para ellos. Toda la palabra que viene de parte de Dios es para los hijos de Dios. Amén. Y honrar es importante en nuestra vida. Aprender a honrar es muy importante porque si lo hacemos para el Señor, lo podemos hacer para nuestro cónyuge, ¿sí? La oración que viene en la Escritura, siempre nos damos cuenta que el Señor Jesucristo honraba al Padre. ¿Recuerdan cuando Él decía, el Padre y yo somos uno? Así como yo quiero que ustedes sean uno, ¿verdad? Esa es la oración, ese es el deseo del corazón de Dios, que seamos uno. Entonces, no podemos ser uno en el cónyuge si no somos uno con el Padre. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, en la Biblia encontramos en Deuteronomio que dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre toda la tierra, o sobre la tierra, perdón, ahí me fui tantito, ¿verdad? Sobre toda la tierra. Pero aquí estamos, ¿no? Para que el Señor te bendiga, ¿sí? Entonces, esta palabra o este mandato que Dios nos da, porque dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos que honrar primeramente al Padre y después a nuestros padres. No sé si ustedes todavía tengan en vida a sus papás. Yo le doy las gracias a Dios que tenemos todavía a mis papás, son ochenteros ya, pero es una bendición tenerlos. Quizá ya tú eres una persona adulta, vives muy separado. Por ejemplo, yo estoy en San Luis Potosí, vivimos aquí, ya tenemos cumpliendo 12 años, mis padres están en Guadalajara, pero no por eso dejamos de ser hijos, no por eso dejamos de ser hombres o mujeres que vamos a honrar a nuestros padres. Te voy a decir por qué. La honra que yo le doy a mis padres es bendición a mi familia. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Dios te ha dado. Entonces, el detalle es, o la bendición es aprender a honrar a nuestros padres, ¿sí? Para que nos vaya bien, para que tengamos largura de días. En mi caso, yo voy a hablar de mí, tengo 52 años, mi esposa es más chica que yo, es más chica que yo, por algunos meses, pero tenemos 52, va a cumplir en septiembre 52 años. Ahorita es más chica que yo, me tiene que respetar. Ya en septiembre ya estamos a la par, ya estamos igual de respeto. No se crean. Pero qué padre es cuando nosotros podemos honrar a nuestros padres y de esa honra viene la bendición a nuestra vida, a nuestros hijos y a nuestra descendencia. La honra es importante para que nosotros podamos ser bendecidos. Entonces, el primer paso es obedecer. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre como Dios te ha mandado, ¿sí? O como Dios te lo dice, o como Dios dice en su palabra. Hay diferentes versiones, pero el asunto es obedecer esta palabra que Dios nos da. Un mandato para que vengan largos días a nuestra vida. Yo quiero vivir más años. Mi esposa siempre dice, vamos a
a morir juntos de viejitos, ya no sé si a los 100, a los 90, los años que nos dé, pero la largura de días depende de nosotros, ¿verdad? No sé quién sea el más grande en este grupo de edad, no lo vaya a decir, ¿verdad? O el más chico, puede ser un hombre o una mujer, aunque ya estén casados, no importa, hay matrimonios muy jóvenes, pero el asunto es que si nosotros no entendemos esta parte de la palabra de Dios que dice que si honramos largura de días vamos a tener, entonces tenemos que trabajar en esto, porque para tener largura de días necesitamos tener paz de Dios, necesitamos tener esa tranquilidad, ser sabios para poder avanzar en nuestra relación de matrimonio, en la educación de nuestros hijos, en enfrentar todas las situaciones que puedan venir, porque con una actitud correcta, con la sabiduría de Dios y con la paz de Dios, largura de días vamos a tener. Entonces, es muy notado cuando una persona es iracunda, cuando una persona es corajuda, cuando una persona es irritante, cuando una persona es visceral, que no dura tantos años, ¿sí? Pero depende de la persona, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante en tu vida personal como hijo de Dios. Entonces, si nos basamos a la palabra de Dios, porque me imagino que has entendido que la Biblia es el manual de nuestra vida, entonces la palabra de Dios nos va a instruir en todas nuestras áreas, ¿verdad? Mire, Dios no dice que debemos honrar y debemos honrarlos y obedecerlos por el hecho de ser nuestros padres, no por el comportamiento que ellos hayan tenido. Yo entiendo que dentro de nuestras vidas, nuestros padres quizá fueron diferentes, ¿verdad? A lo mejor hubo violencia en tu casa, o sea, de verbal, física, rechazo, tu papá se portó mal, tu mamá era muy regañona, quizá tu papá los abandonó, no sabemos porque dentro de los 40 días de ayuno y oración que estamos llevando, que el lema es renovarnos. Esto es muy interesante en tu vida, porque en tu corazón puede haber una herida todavía abierta de un abandono del padre, de un rechazo de la madre, de un conflicto entre el matrimonio, donde tuviste una niñez donde papá y mamá siempre discutían, se peleaban, se golpeaban, se abandonaban, regresaban. Hay muchas historias, pero todas esas escenas que viviste en tu niñez en casa con tus padres te marcan. Lo que yo viví me marcó y me afectó. Lo que mi esposa vivió le afectó, le marcó. Lo que tú viviste marca, ¿verdad? A lo mejor vas a decir, no, en mi casa fue una bendición. Gloria a Dios, pero en la mayoría de los casos siempre hay cosas que te marcan. Y cuando te marca algo, cuando hay una herida en tu corazón, eso impide que avances, eso impide que crezcas en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque si no conoces a Cristo, las heridas empiezan a hacer estragos en tu vida, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando venimos a Cristo. Pero cuando estamos en el mundo, ¿sí? Esas heridas empiezan a carcomer por dentro y empiezan a hacer daño. Es por eso que muchas personas ofenden, hieren, maldicen con su boca a lo que más quieren. Eso dicen a los hijos, ¿cómo les dicen? Es lo que más amo, ¿no? Sí, te amo, hijo, te quiero, pero ¿cómo los quieres? Pero no es que sea mala la persona, sino que las heridas que están en el corazón desde tu niñez, esas cosas que marcaron, te están estorbando. Entonces, la Biblia dice también que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué dice la mamá a los hijos? ¿Qué dice el papá a los hijos? Con su boca, maldiciones, palabras hirientes, ofensas, tantas cosas que pueden salir de nuestra boca para herir. Cuando venimos a Cristo, tenemos que entender que debemos renovarnos. Por eso el lema de los 40 días de ayuno es renovación en nuestra persona. No vamos a estar orando por la iglesia que se renueve, no, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, si yo no me renuevo,
¿sí? No hay una renovación en mi matrimonio. Si yo no me renuevo, no hay una renovación en mi familia. Si soy pastor, mucho menos en la congregación. Entonces, este tema es muy interesante porque puedes haber leído muchas veces, te pudieron haber mostrado, tienes que honrar a tus padres. Y sí, yo. Perdón. Es que está bien. Abrió un micrófono y está ya. Gracias. Se retroalimenta y empieza el eco de la voz del interior. Yo dije, ay, Señor, me estás hablando. Sí, ok. Entonces, esto es muy interesante para mí. Espero que sea interesante para ti. No porque vamos a hablar de honrar a los padres, ¿sí? Decir, no, yo los honro. Yo hasta les doy una ayudadita económica, pero no. Fíjate lo que dice este punto, ¿sí? Dios no dice que debemos honrarlos y obedecerlos por el hecho de ser nuestros padres, no por el comportamiento que ellos hayan tenido, ¿sí? Sino realmente es un mandato de Dios. Mire, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3, dice de esta manera. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo quisiera leer hasta el 4. Dice ahí: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces quiero agregar algo. Aquí nosotros fuimos disciplinados duramente. Hemos platicado que en otro tiempo la corrección de nuestros padres era más fuerte, era más duro, hasta con los puros ojos, ¿verdad? Porque ya sabías cómo hablaban con los ojos. Ya sabías cómo te iba a ir. Entonces tú mejor obedecías o no hacías lo que estabas haciendo. Aquí dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando nosotros venimos a Cristo y venimos delante de Dios, nos arrepentimos, le pedimos perdón y empieza el Señor a hacer una nueva criatura en nosotros. Pero estas heridas que tú y yo tenemos del pasado nos van a estorbar y podemos traer ira a nuestros hijos, porque a veces no nos damos cuenta de que aún están las heridas que nosotros vivimos de niños con nuestros padres, e inconscientemente o conscientemente vas y corriges a tu hijo, pero de una manera como tú fuiste corregido. Ahora, yo siempre les he dicho, es que cuando ya estamos en Cristo, nueva criatura somos. Ya no me puedes decir tu mamá que como tú fuiste golpeada, tú vas a golpear a tus hijos antes de hablar con ellos y antes de ver el por qué están haciendo lo que provocó que tú te enojes y golpees, así como a ti te golpearon. Aquí tenemos que tener una transformación, que el Señor transforme nuestras vidas y que el Señor sane nuestro corazón. Está un micrófono abierto, por favor, ¿lo pudiera cerrar? Graciela. Muchas gracias. Ok, entonces aquí necesitamos nosotros pedirle al Señor, estos 40 días que estamos llevando en ayuno y oración va a ser extraordinariamente glorioso para nuestras vidas primeramente, y así mismo va a venir el cambio, la transformación a nuestra familia, pero primero somos nosotros, como papás, como matrimonio, como lo que el Señor está hablando en nuestro corazón. Y bueno, yo en estos días estuve platicando con una persona y mira, fíjate, ella dice que ama a Dios y que pues es Dios el que está haciendo cosas grandes en su vida, y me platicaba que ella era la persona que llevaba todos los negocios de su papá, y que su papá y lo exaltaba. O sea, yo decía, qué padre, ¿no? O sea, cómo te da la potestad de que tú lleves sus negocios y de que tú hagas y deshagas, y qué padre. Y yo, no, hombre, pues qué padre relación tienes con tu papá. Yo le empecé a decir y me dice, sí, pero yo no puedo abrazarlo, ni siquiera darle un beso, y eso a mí dije, a ver, ¿cómo? Y él dice, no, sí, es mi papá y ya, y yo lo honro llevando sus negocios y llevando todo en orden. Y yo le dije, a ver, no te me equivoques, a ver, siéntate. Y ya la senté y empecé a hablar con ella. Le dije, si tú no ves a tu papá
que puedes palparlo, abrazarlo y besarlo como padre. Entonces, ¿tú cómo puedes ir al Padre de pedirle? Eres mi papá, o sea, yo tengo un Padre terrenal, pero tú eres mi Padre celestial. Muchas veces cuando nosotros no podemos ver a nuestros padres, a nuestro varón como papá, es difícil ver a Dios como Padre celestial. Y esto impide cuando hay una herida en tu corazón. Cuando hay todavía algo que el papá terrenal hizo contigo, quizás te abandonó, quizás nunca estuvo, te golpeó, no lo sé, pero el Señor en este tiempo va a renovarte, quizás en el perdón a tus padres para que tú puedas honrarlos. Si los tienes en vida, yo te digo, hazlo. Nunca es tarde, hazlo, porque este es el primer mandamiento con promesa, honrar a tu padre y a tu madre, aunque tú ya estás casado, tú ya tienes una familia, pero honralos. Mis padres ya están en la presencia de Dios. Hace 11 años que mi mami falleció, pero antes de que ella se fuera, yo le pedí al Señor. Cuando yo leí esto, yo dije, yo quiero que me vaya bien, pero yo amo a mi mamá con todo mi corazón, pero no la honraba. O sea, puedes amar, pero no honrar. Entonces yo decía, Señor, no permitas que ella se vaya antes de que yo pueda honrarla y sepa quién soy yo y sepa quién eres tú en mi vida. Y gracias a Dios, Dios me permitió traerme a mi mami aquí a San Luis Potosí. Ella estaba en Guadalajara y 4 meses duró con nosotros, 4 meses. Y con esos 4 meses te puedo decir que fue el tiempo más maravilloso que yo pasé con mi mami en poderle decir cuánto la amaba y ella regresarme y decirme cuánto me amaba y ver quién era Dios en nuestras vidas. Conocernos, familia, conocernos, porque no nos conocía, porque no habíamos convivido con ella y al vivir con nosotros 4 meses se dio esto. Y esto fue algo maravilloso porque ella se va de aquí de San Luis Potosí un 5 de mayo y ella fallece el 16 de mayo. O sea, 10 días. El Señor me la trajo para poder honrar a mi madre, para poder honrarla y decirle cuánto la amaba. Y entonces, ese ejemplo que yo pude dar a mis hijos de honra a mi madre y a mi papá, bueno, mi papá ya tenía más tiempo que había fallecido, pero al honrar a mi madre, mis hijos eran unos adolescentes. Ellos vivieron esta etapa con nosotros. ¿Y qué crees? Esto es una bendición porque acuérdate que el ejemplo arrastra a tus hijos. Lo que tú hagas, ellos lo miran, ellos lo ven y el ejemplo que tú des en honra, ellos van a honrar. Y fue una gran bendición para mi vida y sé que el Señor esa promesa ha cumplido en mi vida. Entonces, esta bendición, esta obediencia que tú tienes en la honra a tus padres va a ser de gran bendición para ti y para tus generaciones, para ti como matrimonio, para ti, porque esto es una bendición, ¿cómo se dice, mi amor? Familiar. Yo así lo miro, así lo pude, así lo viví. Entonces, Dios ha sido bueno con nosotros, pero yo necesito que tú entiendas esto. Si tú tienes que ser renovado, renovada en estos 40 días, dile, Señor, no he podido ir y abrazar a mi padre, abrazar a mi madre y decirle cuánto la amo a los ojos, porque esas heridas están abiertas. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque las heridas están abiertas, porque no has perdonado, porque realmente no has experimentado esa cercanía con tus padres porque hay heridas. Pero el Señor, yo creo que en este tiempo va a sanar tu corazón y vas a poder primeramente honrar a tus padres si todavía los tienes. Y en este momento, si igual no los tienes, bendícelos, hónralos, perdónalos, aunque ellos no estén. Aunque ellos no estén, el perdón es para ti, acuérdate. El perdón, la libertad es para ti y entonces vas a poder vivir esto, lo que el Señor está hablando en su palabra. Y asimismo vas a poder dar disciplina, como el Señor nos está guiando, cómo disciplinar a tus hijos. Y si a veces tienes adolescentes, aún adolescentes, niños, esto te va a ayudar. Esto te va a ayudar porque fíjate lo del 4 que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira
a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor, no tuya. O sea, disciplina y amonestación del Señor. Esto está claro. Porque si tú pones la disciplina que pusieron contigo, la vas a regar y vas a lastimar. Por eso aquí dice, disciplina y amonestación del Señor. O sea, Señor, a ver, pues ahora ayúdame, dime cómo, dame paz, dame tranquilidad, que cómo tengo que hablar con mi hijo, con mi hija, qué tengo que decir, qué no tengo que decir, para que no hiera su corazón. Es importante. Estoy viendo Colosenses capítulo 3, verso 20, que habla de lo mismo. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, la obediencia va a traer bendición a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, las heridas que hay, esas cosas que te impactaron de tus padres, que a lo mejor tú puedes decir, no, ya hace tantos años, pero si no las has entregado al Señor, eso te estorba, eso te perjudica en tu familia, como lo decía mi esposa, en tu relación de matrimonio. Hay muchas cosas que te pueden estorbar, pero volvemos al tema. Esto es obediencia, porque la honra es obediencia. Si yo honro, ¿sí? Fíjate bien lo que es la definición de la honra, ¿sí? Dice, honrar significa expresarse y tratar bien a otro, es dar honor a una persona. Entonces, cuando yo honro a mi Padre Celestial, en obediencia lo estoy honrando, ¿sí? En cumplimiento de su palabra. Entonces, esto me va a traer bendición y un aprendizaje, porque no porque yo sea el varón de la casa, no voy a honrar a mi esposa. Yo tengo que honrar a mi esposa también. Tengo que honrar a mis hijos, tengo que honrar a mis padres, tengo que honrar a las personas. Entonces, esto lo podemos hacer cuando hay un corazón limpio, cuando ya no hay esas heridas, cuando no hay esos momentos que te impactaron, de que tu papá se fue, tu papá te golpeó, tu papá te dijo esto, tu mamá te dijo lo otro, porque a veces las palabras son más fuertes que un golpe, ¿verdad? Y eso perjudica. Pero esto es de valientes, Si tú reconoces, no estamos criticando ni ofendiendo a los padres, no estamos hablando mal de ellos, simplemente estamos mencionando lo que la Escritura dice que tenemos que honrar para que seamos bendecidos, ¿verdad? Largura de días y todo lo que tú emprendas va a ser prosperado. Eso es lo que dice la Biblia, lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la mía, de poder prosperar en lo que tú emprendas. Hay mucha gente que emprende, tiene una idea buena y emprenden, pero no avanzan. Ese emprendimiento se queda a la mitad, viene un desánimo y termina. Y luego pasa el tiempo, viene otra idea, emprende y así, o sea, no prospera porque hay algo que está estorbando. Pero, ¿qué tiene que ver un negocio, una buena idea con las heridas del alma? Pues mucho, porque si tú no te renuevas, entonces no puedes prosperar. Dice la Biblia, ahí está el mensaje. Esto es claro. Entonces, nuestro mensaje del día de hoy es corto, pero para mí es poderoso. La honra es importante. Si tú no aprendes a honrar al Padre Celestial, no puedes. Es difícil honrar a tus autoridades espirituales aquí en la tierra. Es difícil que puedas honrar a tu cónyuge. Es difícil que puedas honrar a tus hijos, porque los hijos también merecen honra, ¿sí? Tus hijos, si son honrados, van a honrar a tu persona. Entonces, ¿qué sería de ti en los últimos días de tu vida? ¿Sí? ¿Cómo te gustaría que te recordara tu familia el día que partas a la presencia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo te gustaría? Que te dijeran, oh, mi papá fue buena onda, el tío fue buena onda, mi esposo fue buena onda, porque siempre me honró, siempre hizo esto, siempre el otro. Y cuando tú eres una persona que agrada a Dios, agradas a todas las personas, ¿sí? No vas a hacer monedita de oro, ¿verdad? Como dicen por ahí la frase, un dicho, no sé, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero tus actitudes, tus hechos, tus palabras, todo cuando viene de parte de Dios,
eso impacta el corazón de las personas. Empieza en casa, ahí en casa, porque ahí es donde realmente vamos a aprender a ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, si estamos hablando de renovarnos, creo que en nuestro matrimonio debe de haber una renovación, debe de haber algo que es importante en nuestra vida, porque cuando hablamos de adoración a Dios, eso también nos lleva a una renovación, ¿sí? En Romanos capítulo 12, verso 1 lo dice: preséntense, ¿sí?, delante del Padre como sacrificio vivo, agradable a Dios. Preséntense delante del Padre haciendo algo en tu vida con un corazón limpio para adorar, para dar un sacrificio, dice, vivo, agradable a Dios. Entonces, esto es importante en nuestra vida personal para que nuestro matrimonio pueda tener un cambio, pueda avanzar, pueda ser renovado y de esa manera conocer la voluntad de Dios, que siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta. Entonces, fíjese muy bien, hay unas consecuencias de no honrar a los padres. Ahí, con este versículo, dice que la promesa es honrar a los padres y nos van a dar largos días de vida y prosperidad va a venir a nuestra vida. Entonces, las consecuencias de deshonrar a los padres debería de ser lo contrario, ¿sí? En vez de tener largura de días en una paz, en un crecimiento espiritual, una riqueza espiritual, puede venir muerte espiritual a tu vida y pobreza. Porque la bendición dice que largura de días tendrás y todo lo que emprendas, todo lo que hagas va a ser prosperado. Pero lo contrario sería, ¿sí?, la muerte y la pobreza. Y creo que a nadie le gustaría esto, ¿verdad? Pero quiero leerte Deuteronomio capítulo 27, ¿sí? Si tienes tu Biblia por ahí o tus anotaciones, Deuteronomio capítulo 27, verso 16. Y fíjate lo que la palabra dice. Dice: malditos sean quienes deshonren a su padre o a su madre. Y todo el pueblo diga amén. Ahí habla de una maldición al que deshonra. Maldito sea quien deshonre a sus padres y a sus madres. Entonces, cuando la bendición viene a nuestra vida de ser bendecidos en más años, en una vida abundante, en una vida plena, una vida digna, una vida de riqueza espiritual, de bendición y prósperos, cuando deshonramos a los padres, viene una consecuencia que no es agradable. Ahí está la palabra: maldito sea quien deshonre a sus padres. Y eso es duro, pero la palabra lo dice, ¿sí? Si tú tienes la Biblia, busca Deuteronomio capítulo 27, verso 16, y tú léelo en las versiones que tú quieras. Ahora, quiero darte otra cita bíblica, Éxodo 21. Vamos a Éxodo 21, verso 17. Y la Escritura nos habla también de algo. Ahí te dice, fíjate en verso 17, el que maldiga a sus padres, el que maldiga a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Por eso la honra es importante. Sí, pero me abandonó, pero me golpeó, pero no es por su condición. Veíamos que no es por el comportamiento, es un mandato de Dios que va a traer bendición a tu vida. Ahora, tenemos otra parte donde la palabra nos enseña: perdona a los que te ofendieron. Suéltalos y bendícelos. Para que ese lazo, ese yugo, esa cadena que te tiene atado, como daba el ejemplo mi esposa de esta persona que decía: yo honro a mi padre en sus negocios y esto y lo otro, pero no lo puedo abrazar. Eso no está bien, pero no puedo hacer, eso nos honra. Ella ayuda, ¿sí? Es una pieza importante en los negocios, pero no honra a sus padres. El honrar es perdonar, soltar y bendecir. ¿Por qué no puede abrazar a su padre? Algo pasó. Algo marcó su corazón, una escena de su vida que le impide amar a su padre. Y eso nos puede causar a muchos. Sí.
Por eso la transformación, la renovación, por eso este ayuno es importante, para que busques al Señor. Y el otro día platicábamos, mi esposa y yo, vamos a preguntarle al Señor qué es lo que hay en nuestra vida que no hemos entregado. Avienta la carta, pero dime cuál, Señor, porque no sé, todavía no entra el discernimiento, no alcanzo a comprender. Pensamos que ya dimos todo, ya entregamos todo al Señor, pero a veces puede haber algo que nos está estorbando y no lo sabemos. Por eso el ayuno nos ayuda a estar sensibles al Espíritu para poder decirle, Señor, ¿qué es lo que me estorba? ¿Hay algo que está afectando mi vida? Dímelo para entregar, para soltar, porque de esa manera vendrá la bendición a nuestra vida. Amén. Esto nos va a ayudar. Honre a su Padre Celestial en todo, en todo. Una vida plena, una vida santa. Decía el versículo que leímos al principio en Efesios 6:1, que es justo, dice. Padres, ¿me lo lees, por favor? Sí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Y la justicia de Dios trae bendición a nuestra vida. Amén. Espero que esto pueda ayudar. Creo que va a haber no sé si hoy sea el espacio para el testimonio. Creo que la hermana Becky y su esposo están llevando este espacio, pero creo que es buen tiempo, ¿sí? Y creo que esta palabra corta, pero si tú la aprovechas y la encarnas en tu corazón y la entiendes, esto va a traer bendición, largura de días, y todo lo que tú hagas será prosperar. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén, buenos días. No, hoy no tenemos pareja para compartir, pero vamos a estar hablando con cada uno de los matrimonios que quieran participar. Háganlo saber, por favor. Rebeca no recibió ningún comunicado. Voy a estar yo también teniendo contacto con cada uno para poder ver esto, a ver si se va a llevar a cabo de la manera que cada uno deseamos, porque es importante que cada persona pueda conocer su testimonio, que cada persona pueda saber algo quizás que para usted no es tan importante, quizás para otra persona va a ser de mucha bendición. Así es de que eso va a ser bueno, va a ser muy bueno que podamos seguir compartiendo cada uno de los matrimonios aquí representados. Gloria al Señor. Bueno, pues entonces en esta mañana yo voy a invitar a los 23 personas que están conectados para ver si quieren en esta mañana compartir algo acerca del tema que se habló. Si no, pues de otra manera yo voy a estar orando para despedir. Pero me gustaría que si alguien tiene algún aporte en esta mañana, pues que lo pueda hacer para poder tener más conocimiento en cuanto a lo que se enseñó en esta mañana. Para mí, sinceramente, es de suma importancia el tema que se tocó. Sí, pastora, me gustaría, yo creo que más de alguien, si ya lo hiciste, qué bueno, pero vamos a perdonar a nuestros padres. ¿Qué les parece? Sí, vamos ministre, adelante. Y vamos a perdonar. Ya que tenemos el tiempo libre. Ajá, así es. Vamos a perdonar, soltar y bendecir. Mira, muchas veces decimos, es que ellos fueron nuestros padres y así tuvo que pasar y así tuvo que ser. Y más cuando estamos en Cristo, pues ya como que eso es un poco más fácil. Otra vez te vuelvo a decir, no estamos criticando ni juzgando a nuestros padres, fueron lo más maravilloso que para mí fueron, y yo creo que para ti también, como hayan sido, fueron los más hermosos y los mejores padres. Eso es honra también. Pero esto no quiere decir que algo que ellos hicieron te lastimó y te ha estado estorbando hasta el día de hoy. Y te ha estado llevando a no saber honrar a tu esposo, porque muchas veces, fíjate, mujer, muchas veces yo lo hacía, como mi mamá siempre decía, tu padre, ¿qué vas a ver tu padre? Eso yo lo miraba de mi mamá, y yo en muchas ocasiones les decía a mis hijos, tu papá ni le hagan caso. Ahí no estaba yo honrando a mi autoridad, que era mi esposo, porque yo venía arrastrando. Y son cositas tan pequeñitas,
pero quiero decirte que sí estorban en el matrimonio, porque no hay una honra y tus hijos lo miran. ¿Y cómo crecen? Ay, mi papá, ay, papá, ya mejor ni hables. Y empieza a faltar el respeto y la honra a su papá. Tus hijos lo pueden hacer, pero no nos damos cuenta que es lo que nosotros venimos arrastrando, es el ejemplo que nosotros llevamos. Pero ahora estamos en Cristo, ahora estamos con ese deseo y ese anhelo de que el Señor nos renueve, porque queremos las bendiciones que Él ya nos prometió que nos va a dar. Él ya las tiene preparadas para nosotros, solo que esto nos está estorbando, esto es lo que nos está impidiendo recibirlas. Entonces, tanto como espiritual como todo lo que abarca la bendición de parte de nuestro Dios, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer una oración, y ahí donde tú estás, si ellos ya fallecieron, si ellos aún viven, hazlo, porque el perdón es para ti, es tu bendición. Perdonar, soltar y bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Es una decisión que hemos decidido personalmente. Tú como varón tienes que pedirle perdonar a tus padres, tú como mujer a tus padres, ¿sí? Esto es personal y esto nos lleva a la bendición de que todo nuestro crecimiento que Dios va a traer a nuestras vidas durante este ayuno y esta oración que hemos llevado, estos 40 días que vamos ahí, vamos, va a ser personal, y esto es personal, porque esto va a ser de bendición para ti. Y yo creo en el nombre de Cristo Jesús que a partir de que tú perdonas a tus padres, eso es lo primerito que debemos hacer. Cuando tú perdonas, sueltas y bendices a tus padres y empiezas a honrarlos y los tienes, hazlo, no. Deja que el orgullo se vaya hasta los pies, que pisa el orgullo, písalo, porque el orgullo, eso nos impide recibir bendición. Entonces, cuando tú perdonas, sueltas y bendices, sigue orando y dile, Señor, ayúdame a poder yo ir a decirle a mi padre que lo amo y darle ese abrazo que tanto anhelo. ¿Tú crees que si tú no vas y abrazas a tu padre, él no te va a recibir ese abrazo? Claro, porque él lo está deseando, pero él no lo sabe, él no lo conoce, porque muchas veces nuestros padres no conocen al Señor, lo que tú y yo conocemos. Entonces, no pierdas el tiempo, familia, porque sabes, ahorita tienes a tus padres y si tú ya mañana no lo puedes hacer, ay, Señor, eso es tremendo. Tiene que ser ya, no esperes más, Entonces, en el nombre de Jesús, todo orgullo en el nombre de Jesús lo atamos y sale fuera de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Señor.